El Espíritu lo fue llevando 40 días por el desierto mientras era tentado por el diablo. Mis queridos hermanos, Jesús se encargó él mismo de iniciar el sacramental, la práctica de la Cuaresma, que cada año nosotros celebramos como un tiempo de gracia, como una oportunidad que el Señor nos concede para vivir lo mismo que vivió Jesús. Porque la vida de un cristiano es una vida que se va asemejando a la vida de Cristo, ¿no? Y de la misma forma que Cristo entra en el desierto 40 días para ser tentados, entramos nosotros. De la misma forma que Cristo, al terminar la Cuaresma, se entrega en la cruz para morir y resucitar, también la vida de un cristiano consiste en abrazar la cruz, para morir y también para resucitar y participar de la vida resucitada de los hijos de Dios. Hermanos, hacemos este camino en el que la Iglesia cada primer domingo de Cuaresma pone en la liturgia para iluminar nuestro corazón, pone este Evangelio de las tentaciones del Señor. Fijaros, tentaciones las va a haber siempre. Y Dios no nos las va a quitar. Dios no nos va a librar de la tentación. Nosotros cuando rezamos el Padre Nuestro, que a veces lo rezamos bastante mal, no le pedimos a Dios que nos quite la tentación. Le pedimos que no nos deje caer en ella. Es que no es lo mismo. No es lo mismo. No me dejes caer en la tentación. Líbrame del mal. Líbrame del maligno que me tienta. La tentación va a estar siempre. El Señor la permite. Y la permite para ponernos a prueba a nosotros. Porque en el combate de la tentación se pone de manifiesto si de verdad amamos a Dios. Si de verdad en mi corazón hay amor para luchar por mi fidelidad a Dios. Yo a Dios le quiero como para ser fiel a Él, para vivir en su voluntad. Porque el drama más grande, hermanos, es que nos rindamos y que dejemos de combatir. Y entonces es un drama porque eso significaría que la tentación que uno recibe y en la que cae empieza a formar parte cotidiana de nuestra propia vida y al final esto nos aleja profundamente de Dios. Mi corazón se aleja del corazón de Dios. Entonces el tiempo de la Cuaresma nos recuerda que nuestra vida, en el fondo nuestra vida entera, es un combate que se debe librar siempre desde el amor y con amor, sabiendo que el amor de Dios me acompaña, me sostiene. Lo hemos cantado en el Salmo. Quédate conmigo, Señor, en la tribulación. Porque tribulación va a haber siempre. Ya el Señor nos lo avisa en el Evangelio. En el mundo tendréis luchas, tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Entonces, fijaros, el Señor es su forma de actuar, que nos puede gustar más o menos. A mí a veces no me gusta. Pues porque yo muchas veces pienso las cosas y digo, yo las haría de otra manera como Dios las hace. Luego uno se tiene que dar cuenta de que no lo haríamos nosotros mejor que Dios. Pero fijaros, el Señor permite tribulaciones y no nos las quita. ¿Sabéis lo que hace? Quedarse con nosotros, vivirla con nosotros, sufrir con nosotros. Por eso tenemos que, especialmente en esta Cuaresma, en cada Cuaresma, pero en esta, que es la que tenemos que vivir ahora, saber abrazarnos a Dios. Hermanos, es tan hermoso aprender a vivir abrazados a Dios.
y que vengan las tentaciones que tengan que venir, y que vengan las pruebas que tengan que venir. Lo más importante no es eso. Lo más importante es cómo lo vivo, si abrazado a Dios o no. La tentación siempre va a estar. Y siempre va a empezar como empezaron las tentaciones de Jesús. Y nosotros tenemos que aprender a combatirlas como las combatió Jesús. Si eres hijo de Dios, así empieza la tentación. La duda de que Dios es mi Padre. La duda de que Dios está conmigo. La duda de que Dios me quiere. Así empieza la tentación. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Porque el Señor había sentido hambre después de 40 días sin comer. 40 días sin comer. Como para que nosotros nos quejemos porque los viernes hay que hacer ayuno. Y es como un lamento, no es justo. Un día a la semana, ayuno en Cuaresma. Di a esta piedra que se convierta en pan. Es la tentación, hermanos, de la abundancia. De la abundancia no solo de pan, también de otras cosas. Porque, no sé si nos encanta que no nos falten cosas. Oye, que no me falten cosas. Que no me falte, no, mucho menos a mis hijos, que no les falte de nada. Y a mis nietos tampoco. Y las cosas, oye, pueden ser buenas en sí mismas, pero si ponemos toda nuestra atención solamente en que no me falte esto y lo otro, oye, al final nos vamos olvidando de que lo único que no nos puede faltar es Dios. Lo que de verdad no me puede faltar es Dios. Porque si no me falta Dios, aprenderé a vivir con paz, serenidad, incluso con alegría, también los momentos difíciles. Señor, que no me faltes tú. Por eso Jesús le responde al maligno: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aprendemos a descubrir en la palabra de Dios lo que me alimenta, lo que me nutre, lo que me hace crecer, lo que llena mi corazón. Claro, fijaros, es muy difícil que la palabra de Dios sea mi alimento si yo no estoy unido a Dios, si mi corazón no está de verdad unido a Dios. Y es difícil, hermanos, porque también aparece la tentación siempre de la comodidad. Somos muy cómodos. Somos muy cómodos. Si te dan a elegir entre silla y sillón, eliges sillón, claro. Yo también, Es así. Somos muy cómodos. Y no nos damos cuenta que en ocasiones nuestro propio bienestar, que nos gusta tanto, lo colocamos por encima de nuestra unión con Dios. Y esto nos hace enemigos de la cruz. Nos hace enemigos de la cruz. Y claro, como queremos tener todo a nuestros pies y que todo nos vaya fenomenal, llega el maligno, que además es un mentiroso, porque siempre miente y nos engaña, y como a Jesús, que le dice, le muestra todos los reinos del mundo: todo esto te lo daré, todo es tuyo porque me lo han dado a mí y yo lo doy a quien quiero. ¿Será mentiroso? Si tú te postras y me adoras, si te arrodillas. Y entonces, a veces en virtud de las cosas que queremos conseguir, alcanzar o tener, acabamos, hermanos, viviendo arrodillados. Literalmente, vivimos arrodillados ante Satanás. Y no sé, a lo mejor suena como muy fuerte de decirlo, pero si, hermanos, si no me arrodillo ante Dios, me arrodillo ante el maligno. ¿Por qué? Pues porque colocamos cosas que son buenas y que hay que cuidar, pero no son más importantes que Dios. No es más importante que Dios los bienes, el alimento o la salud. Que no. Porque al final acabamos adorando la propia salud, adoramos, no sé, le damos
Le damos culto, ¿a qué cosas le damos culto? Al cuerpo, a tantas cosas, pero lo importante es que yo esté bien. Solo al Señor tu Dios adorarás. A Él solo darás culto. Hermanos, no podemos alimentarnos de la palabra de Dios sin una relación estrecha en la que yo adoro a Dios, que es reconocerle como Dios. No hay otro Dios en mi vida, no hay otro Dios por encima del Dios verdadero, el Dios que me viene a salvar, el Dios que me ama, el Dios que está conmigo, que permite pruebas, pero está conmigo, me auxilia. Pero es que nos lo tenemos que creer, que Dios está con nosotros. ¿Cuántas ocasiones nos brinda la Iglesia para vivir adoración, para acercarnos al Señor y adorarle, estar con Él? Aprovechémoslas, que nos van a hacer crecer profundamente. Porque además, si no hay adoración en nuestra vida, si no hay trato con el Señor en la Eucaristía, que esto es la adoración, el Señor en la Eucaristía, quien yo reconozco como Dios, no es posible que mi corazón se abra de verdad a la confianza en Dios. Última tentación. El diablo le llevó al Señor al alero del templo, tírate aquí abajo, porque el Señor, que había ido combatiendo las tentaciones con la palabra de Dios, el maligno, que es muy astuto y muy perspicaz, llegó y le dijo, te vas a enterar, te voy a tentar yo ahora a ti con la palabra de Dios. ¿Tú te defiendes con ella? Pues está escrito, tírate abajo, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos, para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. También está escrito, dice el Señor, no tentarás al Señor tu Dios. No tentamos a Dios, hermanos, confiamos en Él, que no es lo mismo, que a veces con la excusa de no vamos a tentar a Dios, nos justificamos para no terminar de fiarnos de Dios. No, si es que a Dios no hay que tentarle, pero habrá que fiarse de Él. Y fiarse de Él es poner la confianza en Dios cuando suceden acontecimientos concretos. Uno no se lo busca, pero confía en Dios. Fijaros que el demonio tiente a Jesús son las palabras del Salmo que hemos escuchado, que hemos cantado hoy en la Eucaristía. La Iglesia reza este Salmo cada domingo en la oración nocturna de las completas. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Hermanos, ¿de verdad Dios es mi refugio? ¿Dios es el alcázar donde yo estoy a salvo? ¿Yo confío en Él? Él te librará, fijaros, porque el Salmo no es apto en tiempos de coronavirus, este Salmo. Él te librará de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás, su brazo es escudo y armadura, no temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la epidemia que devasta al mediodía. Porque caerán 1000 a tu derecha, 10.000 a tu izquierda, y a ti no te alcanzará. Hermano, esto es para creérselo. ¿De verdad nos creemos la palabra de Dios? Porque claro, seguimos en pandemia y ahora decimos que bueno, que podemos vivir, tal, pero antes, claro, como no sabíamos lo que era esto, bueno, pues habría que confiar en Dios igual, ¿no? O nos hemos muerto de miedo y no le hemos dejado al Señor que nos ayude a confiar en Él. Todo el camino de la Cuaresma, hermanos, es un camino para aprender a morir a nosotros mismos en tantas cosas. Y es fundamental, porque si yo en Cuaresma no aprendo a morir a mí mismo, cuando llegue la Pascua, ¿qué voy a celebrar?
Porque no podemos celebrar que resucitamos con Cristo si primero no morimos a nosotros mismos. Pero lo concreto de morir a nosotros mismos nos tiene que ayudar, hermanos, a morir en la muerte la de verdad, porque en algún momento y algún día nos moriremos si el Señor no vuelve antes del cielo. Entonces, el morir a nosotros mismos nos ayuda a morir de verdad. Y yo entiendo que no es agradable que hablemos de esto, pero hay que aprender a morir, porque ayer se lo escuchaba a Elisa, que vino a dar testimonio, y lo dije, y yo dije, joder, ¿cuántas veces he pensado esto, no? Ella decía, uno muere como vive. Como uno vive, así se muere. Fijaros, yo lo entendí cuando se murió mi abuela materna. Entendí que murió como había vivido. Y entonces, hermanos, nos tenemos que preguntar, o sea, ¿tú cómo quieres morir? Porque la primera respuesta es que no quiero morirme. Sí, yo tampoco me quiero morir. No nos queremos morir ninguno, pero algún día nos vamos a morir. Y hay que preguntarse, ¿cómo quiero morir? ¿Yo cómo quiero morir? ¿Quiero morir en paz? ¿Quiero morir reconciliado con Dios? ¿Quiero morir queriendo pasar contento de este mundo al Padre? ¿Quiero morir con la alegría de haberme esforzado, aunque me haya equivocado 1000 veces, por amar al Señor con todo el corazón? ¿Cómo me quiero ir de aquí? ¿Me quiero reconciliar antes de morir con mis hermanos con los que estoy a lo mejor peleado o enfadado? Nosotros vivimos en una cultura, es súper paradójico. Nadie quiere hablar de la muerte, pero la cultura es profundamente mortal, porque nos conduce directamente a una muerte sin remedio. Lo último, la guerra. Entonces nos tenemos que preguntar, aunque nos quieran robar esta pregunta, ¿cómo queremos morir? Porque eso nos va a dar luz en cómo hemos de vivir. Porque llegarán los misterios de la Pascua y tendremos que celebrar que Cristo se muere y se deja arrancar la vida en una cruz por amor a mí, para resucitar y darme una vida nueva. Como para que nosotros no nos planteemos, hermanos, estas cosas. La Cuaresma es un tiempo de gracia, de conversión, porque nos tenemos que convertir. Nuestra conversión no puede esperar. Y por eso imploramos al Señor con fe, para que nos convierta de verdad, para que nos haga vivir para Él, y no para las cosas de este mundo que se acaban, que no nos aprovechan, que no nos llenan el corazón de verdad. Pidamos al Señor con fe que nos ayude a vivir santamente esta Cuaresma. Amén.